unas figuras que, como de pronto les dijo Joana la clase pasada, pues tenían muchos simbolismos dentro de la cartografía. Estas son las primeras cartografías físicas. ¿Y qué es una cartografía física? Pues es la que describe el espacio, y describe el espacio que podemos llamar entre comillas inmóvil, y ya vamos a ver por qué entre comillas, que podemos hablar de montañas, de ríos, de mares, de dónde están ubicados los continentes, pues que en este caso pues era un poco distinto, pero vean que en este caso sí dibujaban la Tierra de manera esférica. El primer gran retroceso de la cartografía ocurre con el Imperio Romano, y eso ocurre gracias a la influencia de la Iglesia, porque la cartografía se aleja de buscar ser lo más preciso espacialmente y empieza a acercarse muchísimo más a los simbolismos. Esta cartografía se llama TNO, y lo que buscaba era representar siempre en el centro las iglesias, siempre en el centro las ciudades, y dejaba a un lado todas las cuestiones espaciales. Entonces estos retrocesos, que duraron cerca de 700 años, son gracias a la intervención de la Iglesia, y Roma tiene mucho que ver en esto, y Roma tiene mucha crítica, por ejemplo, del autor que veía en la clase pasada, que era Brian Hanley, porque ellos no estaban representando espacialmente los elementos, sino usaron esta cartografía como una cartografía de poder. Entonces representaban sus ejércitos triplicados por 20, triplicados por 40, cuando realmente pues la verdad no era así, y mostraban siempre el Imperio Romano en el centro. Ampliaban el tamaño de Italia, ampliaban tamaños que no era real, y así ejercían poder sobre los territorios. Entonces acá la cartografía podemos decir que es un retroceso, sin embargo es la historia progresiva de la cartografía, pero en este caso es cuando empieza a tener como un retraso. Ellos tenían una cartografía que se llamaba la tabula peutingeriana, que fue una de las primeras cartografías desproporcionadas que se hicieron en el mundo, donde se mostraba el imperio italiano y el imperio romano gigante, y el resto de imperios muy pequeños. La Edad Media pues fue, digamos, uno de estas épocas oscuras de la cartografía, y sigue un poco todos los simbolismos y se aleja de la noción espacial, y es solo hasta que aparecen las cartas portulanas que podemos empezar a decir que hay un avance. ¿Y para qué servía esto? Especialmente para la navegación. Esa cartografía, estoy hablando más que todo de cartografía, llamémosla occidental, porque los chinos y los árabes sí iban años luz del Imperio Romano, y esa cartografía de los árabes y los chinos pues fue un poco copiada por los siguientes imperios para poder hacer esa navegación y para poder empezar a entender qué recursos había, porque empieza a haber como un comercio de recursos, unas rutas de comercio, y varios, digamos, y cambia esta noción de que la Tierra es plana y de que el centro es Roma y de todas estas cuestiones, y empiezan a aparecer cartografías mucho más elaboradas como esta. Esta se llama la Carta Portulana, es un hito en la cartografía porque muestra muchos elementos en el mapa e intenta acercarse lo máximo a los bordes del territorio. Y eso es un gran avance, pues porque en esa época no había ni GPS, no había imágenes satelitales, sino quizás era un hombre caminando con una brújula y dibujando. Podemos hablar como del gran avance cuando se descubre América, y no es solo el descubrimiento de América el que hace que esa cartografía mejore, sino que también evolucionan las herramientas de medición, evolucionan las brújulas, y además pues se inventa la imprenta para replicar la cartografía, pero principalmente la cartografía nace de la navegación. Sin embargo empieza a tener ciertas particularidades simbólicas. En este caso vemos un mapa y empieza a tener muchos elementos que, si los vemos ahora, no deberían estar allí. Entonces por acá tiene unas letras y tiene unas decoraciones, y Brian Hanley se pregunta, ¿y por qué tiene esas decoraciones? ¿Lo hacían porque querían hacerlo así? ¿O lo hacían porque, digamos, se veía bonito? Pero realmente esto tenía mucho simbolismo y ejercía mucho poder cuando se mostraba un mapa, y eso sigue ocurriendo. Y un ejemplo para poner uno claro es cuando llevamos un mapa a campo con las zonas de hidrocarburos de Colombia. Entonces lo llevamos allá, ejercemos poder y decimos que hay un bloque y nadie sabe, no existe en el territorio, y es una construcción simbólica que realmente no debería estar allí. Este mapa
realizado no recuerdo, pero creo que fue por uno de los primeros conquistadores de Portugal, muestra lo más cercano a la realidad, pero por acá vemos que hay como unas cuestiones que se salen de lo que ahora conocemos como el globo terráqueo. Sin embargo, sí podemos darnos cuenta que gracias a las herramientas que tenían, pues mejora comparado con la carta portulana, y por acá empezamos a ver una serie de rutas y una serie de centros, porque empieza el comercio, porque empiezan a extraer todos los recursos de América y empiezan a buscar las mejores rutas de navegación. Luego de todo esto y de toda esta evolución, pues que hasta ahora es la que conocemos, y la cartografía pues ha ido mejorando hasta el mapa más preciso que lo desarrolla Mercator, uno de los geógrafos más prominentes de nuestro siglo. Pasamos al salto del siglo de las tecnologías, con algunas aplicaciones que quizás ustedes han usado. Acá tenemos algunas, y todas estas tecnologías pues actualmente usan satélites, usan, digamos, toda la evolución de la cartografía. Actualmente nosotros podemos pararnos en un lugar del mundo y podemos saber nuestra ubicación entre comillas precisa. ¿Y por qué digo entre comillas precisa? Porque los satélites que nos dan la información de dónde estamos ubicados son de Estados Unidos, son de Rusia o son de la Unión Europea, y cada uno tiene una forma de medición relativamente diferente de nuestra ubicación exacta en el mundo. Entonces, toda esta historia nos ha llevado a que actualmente tengamos facilidades, podemos llamarlo así, para desarrollar nuestra vida cotidiana, para pedir domicilios y para, de hecho, buscar rutas para llegar más rápido a nuestros destinos. Sin embargo, queda como esa espinita en la historia y los mapas antiguos y los mapas en este momento, ¿qué papel juegan? Los mapas pueden caer también en la categoría de lo que Foucault ha definido como actos de vigilancia, especialmente los relacionados con la guerra, la propaganda política, la definición de las fronteras o la preservación de la ley y el orden. Y esto es muy claro, por ejemplo, en la historia de Colombia. No sé si ustedes han visto los cambios en las fronteras de Colombia, que simplemente han sido cambios en un mapa, en una frontera, donde Perú, Ecuador nos ha quitado territorio, Brasil, vamos a territorio y ya no tenemos allá, y simplemente redibujamos y redibujamos y redibujamos el mapa, cuando en realidad en el territorio eso no está pasando, esos son límites que nos estamos imaginando. Entonces, esto no es simplemente una imagen de la naturaleza, no es una imagen verdadera o falsa, sino que describe muchas más relaciones que hay detrás. Y eso es clave entenderlo en la cartografía, porque a veces creemos que la cartografía es el fin de todos los ejercicios, y la cartografía simplemente es un medio para llegar a alguna respuesta, y esa respuesta pues depende de quién la está preguntando. Si el Estado quiere saber sus límites, pues fácilmente los va a poder identificar con su cartografía, pero quizás si se corre unos cuantos metros, Brasil no va a estar de acuerdo y Perú no va a estar de acuerdo, y podemos armar una guerra simplemente por un mapa. Acá este mapa a mí me gusta muchísimo porque no solo muestra cómo están distribuidos supuestamente espacialmente ciertos imperios, donde están distribuidas ciertas colonias, sino que además nos empieza a mostrar unas imágenes alrededor del mapa que uno se pregunta, bueno, ¿y esas imágenes qué? ¿Por qué colocaban esas imágenes allí? Pues esto tiene muchos significados, y esos significados ejercen demasiado poder cuando llevamos un mapa territorio y lo mostramos de esta manera. Esto es el mapa de América, pero además de representar el mapa de América, nos muestra que América va a ser una colonia católica, y esa colonia católica va a estar liderada por ciertos reyes, y entonces nos empieza a dar mucha más información. No es solo una imagen, es mucho más, y va mucho más allá con todos los simbolismos que representa. Y acá es cuando empezamos a preguntarnos qué es el espacio, o cómo leemos el espacio, o cómo podemos analizar ese espacio. Lefebvre, por ejemplo, propone tres tipos de espacio: un espacio material, que podemos entender como el espacio contenedor, y ese espacio material a veces se confunde con la cartografía oficial. ¿Qué quiere decir ese espacio? Es el espacio entre comillas inmóvil, que era el que les estaba explicando anteriormente: las montañas, los ríos,
Por ejemplo, las ciudades pueden ser ese espacio contenedor, pero también pueden caer en otras categorías. Y son todas las cosas que son, entre comillas, fácilmente cartografiables. Sin embargo, cuando nos vamos a la realidad, los ríos no son inmóviles, las montañas no son inmóviles, ni los bosques son inmóviles, ni ningún elemento físico realmente es inmóvil. Esa cartografía, digamos, que nos facilita acercarnos a más realidades. No es lo primero ni lo último que vamos a hacer, pero sí nos facilita encontrar o ubicarnos espacialmente. Y define otras dos categorías, el espacio concebido y el espacio vivido, que podemos llamar esto el espacio socialmente construido, porque no es fácilmente cartografiable. Por ejemplo, alguna vez estaba en Montes de María caminando por una montaña, y en algún momento llegamos a un sitio que no tenía ningún límite, no tenía nada, pero no podíamos pasar de allí, porque a las personas no les gustaba pasar de allí. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué ese espacio está restringido para las personas? Y había sido un espacio que había tenido una historia de conflicto terrible, donde habían muerto muchas personas y a las personas no les gustaba ir allá. Aunque no había un límite físico, sí había un espacio socialmente construido y era un espacio concebido, porque toda la comunidad decía que no se podía pasar allá. Entonces el espacio concebido al final se convierte en una construcción cultural del espacio. Ahora, tenemos otro tipo de espacio, que es el espacio vivido. Y ese espacio vivido es el que nosotros como individuos construimos a diario. Como tomamos las rutas, como caminamos por un lugar u otro. Y ese es un espacio individual, ese espacio vivido. Lo vivimos nosotros como individuos. Seguramente nosotros podemos pensar que por un lado es mejor caminar que por otro, pero eso no lo vamos a poder volver algo cultural, es simplemente algo que nosotros pensamos. Y este entra también en la categoría de espacio socialmente construido. Entonces, únicas esas visiones del espacio. Entonces, esto, digamos, lo quiero denominar como cartografía euclidiana y cartografía no euclidiana. Es decir, la que podemos medir y la que no es tan fácil, no se puede medir tan fácilmente. ¿Qué podemos medir? ¿Cuántas hectáreas tiene un bosque? ¿Cuánto mide una carretera? ¿Qué tan grande es Bogotá? ¿Qué no podemos medir? El uso de cierto espacio. Es muy difícil de medir. ¿Por qué les gusta a las personas ir a cierta quebrada y no a otra? Eso lo podemos cartografiar, es posible cartografiarlo, pero no podemos medir por qué les gusta ir a un lugar u otro. No podemos medir cuáles son las rutas que toman todos los días los campesinos para ir a un lado o a otro, porque a veces cambian, porque a veces cambia simplemente el trabajo, se van a una parcela, se van a otra parcela y se vuelve difícil. Y eso lo quiero mostrar un poco con dos ejemplos. Este es un ejemplo de cartografía euclidiana. Acá vemos unas zonas amarillas que son zonas de pastos, unas zonas verdes que son zonas de bosque. Por acá hay una represa, esto es en el norte del Cauca, hay unas quebradas y hay una serie de punticos que representan el uso de los recursos. ¿Eso lo podemos medir? Claro que sí, podemos saber cuánto mide este pedacito verde, este pedacito verde, este pedacito verde, podemos saber cuánto mide el embalse, podemos saber cuántas quebradas hay, qué tan largas son, todo eso es la cartografía euclidiana. Podemos medir área y distancia, calcular balances hídricos para saber cuánta agua hay en una región. Podemos conocer la pendiente del territorio para saber si es una zona escarpada o no, si se puede sembrar cierta cosa o no. Podemos reconocer el uso de los recursos, en este caso podemos saber que por acá hay ganadería, por acá siembran café, y podemos identificar tipo de suelos y todo eso lo que se les ocurra que se puede medir. Y les voy a mostrar el mismo mapa pero realizado por las personas. ¿Podemos medir el tamaño del lago en ese mapa? Pues resulta complicado, porque realmente nosotros por acá no tenemos una escala, no tenemos una distancia, pero hay algo que llama la atención, por ejemplo, de ese mapa, y es, este territorio tiene cierta distribución, pero este de acá arriba, todos los elementos son más grandes. Tiene una mata de café gigante, tiene una mata de plátano gigante, y acá esto representa lo mismo, representa café, representa otras cosas. Yo me preguntaba cuando hice ejercicio, ¿pero por qué? Bueno, resulta que esta zona es la zona más productiva donde los campesinos más están y la reconocen como eso y les parece que es súper productiva y es el lugar donde más les gusta estar. Sin embargo, no pueden estar ni dormir por la noche porque ahí había grupos armados, pero lo reconocen de una manera mucho más grande. Y hay otros elementos que no se reconocen, el silencio de los mapas que decía Joana en la clase pasada. Esta zona está llena de coca,
pero nunca la pintan, la copa, jamás. Y es porque las personas no quieren mostrar eso en su territorio, porque no les gusta mostrar sus cultivos, pero sí les gusta mostrar otras cosas, les gusta mostrar la escuela, los caminos, otros elementos. Entonces, como vemos, es el mismo territorio, pero desde dos nociones totalmente diferentes de la cartografía. La cartografía euclidiana, donde podemos medir muchas cosas, y la cartografía euclidiana, donde podemos ver otros elementos. Podemos ver la importancia de ciertas zonas, sí, podemos ver que esta zona es súper importante. Los usos ancestrales, sí, claro, por ejemplo, estos bosques de acá los conservaban porque los abuelos les habían dicho que tenían que conservarlos porque de ahí iba a salir la madera para ellos y para sus hijos y para los hijos de sus hijos, y estaban conservados. Podemos conocer la gobernanza de los territorios, sí, podemos ver que aunque no hay ninguna ley que diga que hay que conservar eso, igual está conservado por ciertas reglas informales que hay en la comunidad. Y podemos conocer los hitos y toponimias del territorio, es decir, cómo llaman las personas sus montañas, sus caminos, sus quebradas y todo su territorio. Entonces, aunque es el mismo lugar, la misma vereda, el mismo espacio, se construye de manera totalmente diferente. Esta construcción fue el primer mapa que hice de un lugar, y luego me estrellé con esto y dije, no tiene nada que ver esto que estamos viendo acá con esto que estamos viendo acá. ¿Cómo podemos reconciliar esos dos conceptos de cartografía? Sin embargo, la clase pasada hablaron un poco de cartografía social, y mi tarea es mucho más hablar de la cartografía física, que no es tan chévere, pero bueno, vamos a hablar de esa cartografía. La cartografía física se encarga de reunir, construir, analizar medidas de los elementos físicos del territorio que pueden ser cuantificados, y ya vimos que hay unos elementos que se pueden ser cuantificados, pero ojo, espacialmente cuantificados. ¿Y qué quiere decir que pueden ser espacialmente cuantificados? Que podemos sacar el área, medir la distancia, saber cuál es el perímetro y todas las operaciones geométricas que se les ocurran. ¿Cómo podemos hacer eso? En programas especializados, o con un GPS en campo, o hasta con un metro. Podemos hacer las medidas del territorio como se nos ocurra, y pueden ser capturados por observación directa. Esa observación directa no necesariamente es ir a campo y tomar puntos. Actualmente esa observación directa también consiste en ver imágenes satelitales, interpretarlas y entender qué hay. Pongo unos ejemplos acá, aunque ya les digo que eso no es inmóvil. Los ríos se mueven, los ríos cambian su curso, las montañas pues no se mueven digamos en nuestro tiempo, sino en tiempos geológicos. Los bosques cambian, los usos del territorio cambian. Entonces, digamos que lo que se busca en la cartografía física es reconocer los elementos básicos del territorio. De hecho, Brian Hartley habla sobre una de las cartografías que son, digamos, más objetivas, que es la topografía, porque en escalas temporales pues las montañas no cambian tanto, a menos pues que haya una mina en la tumba, por ejemplo. Eso puede pasar en el territorio, pero generalmente unas curvas de nivel, unas curvas de nivel pues nos van a decir cómo está la distribución de las montañas, o cómo es la altura de esas montañas, y no van a cambiar en 10, 20 o 30 años, eso no va a cambiar. Sin embargo, los ríos sí, y los bosques sí. Entonces, ¿de dónde salen los datos de la cartografía física? Los datos de la cartografía física nacen de la cartografía, o una de las primeras fuentes es la cartografía análoga o histórica, que es lo que estábamos viendo ahorita, de cómo los cartógrafos se iban a terreno con una brújula e iban tomando los datos, iban dibujando. Esos eran los cartógrafos de verdad, porque los de ahora pues no hacemos eso, sino que simplemente con imágenes satelitales llegamos a resultados. Pero ellos no solo entendían cómo tenían que dibujar los mapas, sino que se iban al territorio y entendían la noción del territorio, entendían la espacialidad, vivían el territorio. Esta información esto es un ejemplo de cartografía análoga, cartografía histórica, que muestra Cartagena, muestra un poco algunos elementos, por ejemplo las vías, muestra las calles, muestra dónde están las cuadras, muestra ciertos elementos que realmente son un poco inmóviles, ¿no? Una carretera también es un elemento que no cambia, digamos en 10 o 20 años, menos en Colombia, y una ciudad sí cambia, crece, pero podemos seguir cartografiando.
Acá también hay algunos cuerpos de agua, está el mar, hay varios elementos, y toda esa cartografía se puede volver digital y es la que usamos actualmente en los sistemas de información geográfica. Además, podemos generar información derivada. ¿Y a qué me refiero con esta información derivada? Es información que sale de satélites. Ahora vamos a ver una imagen de cuántos satélites tiene el planeta Tierra. No sé cuántos se imaginan ustedes que tiene, pero pues ahorita la vemos. Actualmente pues contamos con muchísimas más herramientas para poder conocer la cartografía. Los celulares, todos nuestros celulares pueden ser usados para capturar datos espaciales, y los drones, que son, digamos, la última tecnología. Sin embargo, estos sirven para sacar información local, porque nosotros no podemos tomar un dron y ponerlo a volar por todo Colombia, porque es muy costoso, porque no están diseñados en este momento para eso, y porque al final no tiene mucho sentido usar un dron para hacer cartografía nacional, porque vamos a hablar más adelante de la escala, y nos va a derivar unos grupos de datos que van a ser en algún momento inmanejables. Y esto es la percepción remota. Desde el espacio podemos conocer cada elemento de la superficie de la Tierra. Hay satélites que alcanzan a capturar elementos de 2 centímetros de tamaño en la superficie de la Tierra. Es decir, que si nosotros cogemos y botamos nuestro celular en la cancha de fútbol de la Javeriana, un satélite le puede tomar una foto y podemos reconocer nuestro celular. Esos satélites, por supuesto, se usan principalmente con fines militares. Esos satélites son costosísimos, sin embargo, también hay cartografía o satélites libres. Esto era lo que les quería mostrar, cuántos satélites hay en este momento dándole vueltas al planeta Tierra si el internet pues funciona bien. Miren, cada puntico de esos representa un satélite que han lanzado con algún fin de observación de la Tierra. Los azules es porque están funcionando, creo, o están a punto de dejar de funcionar. Los rojos están funcionando y los grises ya no. Y eso es lo que se llama la basura espacial. Miren todo lo que tiene el planeta Tierra. Es impresionante. Estos que están por acá, que se ven como una línea, se llaman constelaciones, y son, por ejemplo, con los que usamos el GPS para ubicarnos, porque para hacer una ubicación necesitamos varios puntos que nos digan si está en lo correcto el GPS. Por eso a veces cuando estamos, por ejemplo, en el bosque y tenemos un celular, nos quedamos sin señal de GPS y no podemos ubicarnos porque los árboles interfieren con las señales y no logran todos los satélites conectarse para darnos una ubicación triangulada, se llama, es decir, que necesitamos 3 satélites para ubicarnos. Todos esos satélites están produciendo información, volúmenes de información impresionantemente grandes, que si fueran, por ejemplo, de acceso abierto, podríamos usar para distintos fines, pero la mayoría pues son satélites que cobran, porque pues ese es el negocio, vender las imágenes satelitales. Y eso es lo que se usa actualmente para producir la mayoría de la cartografía. Y de la cartografía volvemos física, porque la cartografía social tiene otras metodologías totalmente diferentes. Este es un ejemplo de qué sale de un satélite. Eso es lo que sale de un satélite cuando llega la primera imagen que nos llega al satélite, una cosa en blanco y negro que si uno no sabe qué es, pues nunca lo va a entender, pero esto es una foto del relieve de Montes de Marías esto. Entonces acá vemos negro, zonas planas, y quizá lo que va aumentando de color pues son las zonas montañosas. Cuando esto le hacemos un tratamiento, pues ya tiene un poquito más de sentido, que es lo que estamos viendo ahí. Estamos viendo una zona montañosa. De aquí podemos derivar curvas de nivel, podemos saber las quebradas hacia dónde van, podemos hacer derivar, por ejemplo, dónde están las ciénagas, podemos sacar mucha información simple. Y por acá vemos el río, podemos delimitarlo, podemos saber cuánto mide en este lugar, podemos saber el área que ocupa, podemos saber esta ciénaga cuánto mide, podemos saber estos pedacitos de bosque por ahí, pues qué área ocupan, podemos ver las vías, podemos ver mucha información. Y toda esa información es la que se denomina como la línea base, la información básica que podemos derivar de esas imágenes. La línea base la componen los ríos, la componen las vías, las componen los cuerpos de agua, las ciudades,
A veces tenemos toponimias, por ejemplo, para saber cómo se llaman las montañas. Algunas veces podemos poner eso, esta montaña le dicen tal cosa, y toda esa línea base generalmente es derivada de esto, porque es muy costoso irse a territorio inútil y resulta costosísimo. Entonces, aunque ya habían hablado un poco de qué es un mapa la clase pasada, yo quiero dar esta definición de un mapa desde la cartografía física. Son una representación convencional gráfica, generalmente plana, de fenómenos concretos o abstractos localizados en la Tierra o cualquier parte del universo, conservando la posición relativa. Y acá hay dos cosas importantes, que son generalmente planas. O sea, estamos volviendo, la Tierra es una circunferencia, llamémoslo así, una esfera, y la estamos volviendo plana. Eso tiene muchas implicaciones espaciales, estamos sobreestimando, subestimando áreas, cambiando la geometría, haciendo muchas cosas que vamos a ver más adelante, y además conservando la posición relativa, ¿no? Entonces pues, eso puede cambiar si lo hacemos con unas proyecciones o con otras proyecciones, y vamos a hablar de aquí en adelante de eso, de los conceptos de la cartografía básica, que de pronto va a ser un tema un poco tedioso, pero les pido que me presten un poco de atención porque con eso vamos a entender un poco cómo se construye toda la cartografía oficial y cómo a partir de eso podemos generar nueva cartografía y hacer los ejercicios de contracartografía que están, digamos, muy en auge en este momento, porque se convierten en herramientas de negociación con el Estado colombiano en este caso. Comencemos por esto. El planeta Tierra no es una esfera, es un meteorito deforme, acá lo podemos ver. Es un meteorito que está achatado a unos lados, tiene formas distintas a otro, pero nosotros para poder medir tenemos que asumir que es o una esfera o un elipsoide. Luego de muchos intentos y de muchos modelos matemáticos, la conclusión es que la Tierra se parece más a un elipsoide, que es como una clase de esfera pero más planita, porque por ejemplo en este lado está más achatada. De esa manera se construye la cartografía, imaginándonos que un cuerpo deforme tiene una forma geométrica. Entonces ahí empiezan a replicarse algunos errores, pero como cartógrafos lo asumimos. Decimos, bueno, sí, si no puede ser así, si esto fuera un meteorito deforme sería muy difícil construir la cartografía. Entonces el primer concepto es el concepto de elipsoide de referencia, cuánto miden, si alguien se apropió ilegalmente de esa finca, cambió los límites, cambió las cercas, podemos saber mucho con esta información, pero entonces necesitamos asumir que la Tierra es un elipsoide y necesitamos unos puntos que nos ubiquen en Colombia. Esos puntos pues están ahí donde muestra este mapa, en todos estos punticos de por acá. Es como pegar un cuadro. Entre más puntillas le pongamos a un cuadro, pues mejor pegado va a estar. Si nosotros vamos acá a territorio y nos pegamos de un punto, pues nos va a quedar como flojo el estudio. Si nosotros vamos a territorio y nos intentamos pegar de varios puntos, pues va a quedar mucho más preciso el estudio. Es exactamente lo mismo y eso pasa mucho especialmente con catastro. Y pasa con catastro porque en Colombia tenemos problemas de tierra por centímetros, que corrieron cerca de 2 centímetros y se arma un conflicto de tierras. Hay distintas formas de clasificar los mapas y quiero destacar acá pues 3 que vamos a ver hoy. Estos son por la forma, por la escala que vamos a hablar hoy, por la función, pero especialmente quiero destacar estos, los mapas temáticos que hablan sobre algo. Por ejemplo, el mapa de los parques nacionales de Colombia pues nos muestra y nos habla sobre los parques nacionales. Los mapas topográficos nos muestran los elementos básicos del relieve, y los mapas base que se usan muchísimo en ejercicios especialmente de cartografía social y están muy en auge en este momento porque, como vamos a ver más adelante, es la forma de reconciliar la cartografía física y la cartografía social. Hay otros tipos de clasificaciones de mapas, pero digamos que esto no es importante, sino es importante que entendamos estos conceptos que vamos a ver a continuación. A partir de lo que les estaba hablando anteriormente de las proyecciones, del elipsoide, se generan una serie de proyecciones. ¿Qué son las proyecciones? Es volver una esfera plana, es volver el planeta Tierra plano. Y eso tiene muchas implicaciones y tiene muchas formas de hacerlo.
Por ejemplo, podemos poner un conito encima de la Tierra y seguramente la parte de Estados Unidos pues va a quedar muy bien representada, pero a medida que nos vamos acercando al trópico se van a deformar los tamaños. Lo mismo ocurre si usamos esto nos va a funcionar, una proyección cilíndrica seguramente puede funcionar muy bien para la zona tropical, pero en estas zonas polares pues se va a empezar a deformar y las áreas no van a corresponder a la realidad. Y estas proyecciones polares pues son precisamente para evaluar, por ejemplo pues el desglaciamiento o la descongelación del hielo ártico. Estas proyecciones empezaron a tener mucho poder en la época colonial. Entonces yo no sé si ustedes han visto mapas antiguos donde se ve que España, Alemania, Bélgica y todos estos países son gigantes y Colombia es igual, del mismo tamaño, y entonces uno se empieza a preguntar, pero ¿cómo así? Si nuestro parque nacional, que es el Chiribiquete, es 2 veces Bélgica, ¿por qué nosotros estamos viendo a Colombia más pequeño? Estas proyecciones empezaron a mentir y a mostrarnos áreas que no eran, para demostrar poder en los mapas, para mostrar, por ejemplo, la zona norte mucho más grande que la zona sur. Entonces, a partir de esto, empiezan a ejercer poder los mapas, empiezan a cambiar la forma de concebir el espacio, y si nosotros no construimos una cartografía, por ejemplo, como nación, pues empezamos a tener problemas. Colombia es uno de los países que tiene esta parte de análisis espacial y esta parte de geodesia más avanzada en toda Latinoamérica. Entonces tenemos la mejor red de puntos, tenemos una cartografía, digamos, más o menos actualizada, y tenemos un catastro rural terrible. Eso sí lo tenemos, pero terrible. Miren, este es un ejemplo que les quería mostrar. Vean a Brasil cómo es y cómo se ve en Rusia. Ven la desproporción de los tamaños en este caso. Y esto ocurre, y esto también pasa. Miren por acá Alemania, Francia y Bélgica, y Colombia parece súper pequeño. Y eso no es la realidad. La realidad es que nuestros países son muchísimo más grandes. Miren, Brasil es enorme si usamos la proyección que están usando en estos mapas. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a pensar que esto no es algo único, que la cartografía no es precisa, que la cartografía no es objetiva, sino que depende de la pregunta, depende de quién la usa y depende de para qué la usa. Estos son los mapas más clásicos que uno encuentra en todo internet y se empieza a dar cuenta que todo está desproporcionado. De hecho hay un mapa terrible que muestra a todo el mundo y la bandera de Estados Unidos en la Amazonía. Entonces uno se pregunta, ¿qué quieren decir con eso? Y eso se lo dan a los niños en los colegios. Desde pequeños les empiezan a decir, oiga, este territorio es de ustedes, este territorio es de ustedes, y luego quién sabe qué lavado de cerebro le harán para decir, toca ir a defenderlo. Entonces, esto es un problema que se denomina un problema de escala. Se están viendo los elementos desproporcionados a su tamaño real. Y vamos a ver un poco la escala, porque creo que es algo que siempre hay muchísima confusión. La escala es la relación entre la distancia en el terreno, la distancia que separa 2 puntos en el terreno y la distancia que está en el mapa. ¿Qué quiere decir eso? Y quiero pues como un poco rescatar este pasaje de Borges. Hay una escala que se llama la escala natural, que es la escala 1 a 1, que él define como: en aquel imperio el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo estos mapas desmesurados no satisficieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio. Un mapa del imperio que tiene el tamaño del imperio no es un mapa, es la realidad, y esa es la escala natural. Es decir, que si nosotros tenemos uno de estos bloques acá que mide 10 por 10, una escala 1 a 1 va a ser el mismo bloque. Eso no nos sirve en la cartografía. Lo que nosotros intentamos con la cartografía es abstraer la realidad, abstraer los fenómenos para poder comprender la complejidad del espacio. En ese caso usamos unas escalas que se llaman escalas de reducción. Hay otras escalas que son las escalas de ampliación, pero eso se usa para diseñar vasos, para diseñar otras cosas, o sea, eso se usa en diseño gráfico. Nosotros usamos las escalas de reducción. ¿Qué quiere decir 1 a 100.000? Que yo creo que lo han visto en los mapas oficiales o en cualquier cartografía, que cada unidad en el mapa, que es el primer número, equivale a 100.000 unidades en el territorio.
Y eso depende de qué unidades estamos usando. Pueden ser unidades métricas o pueden ser otras unidades. Si estamos usando unidades métricas, es decir, que cada vez que medimos 1 centímetro en el mapa, estamos viendo 1000 metros en el territorio. Eso también tiene ciertas matices. Uno puede usar una escala para hacer un análisis o puede usar una escala para representar un mapa. Y es totalmente diferente hacer esto. Esto es un mapa a escala 1/7.500.000 que nos muestra Colombia. Nos muestra la totalidad de Colombia. Si nosotros queremos ver a Colombia, tenemos que usar una escala de este tamaño. Si no, pues no lo vamos a poder ver, o lo vamos a ver más lejos o lo vamos a ver más cerca. Si nos acercamos un poco más, estamos usando una escala 1/2.500.000 y empezamos a ver que ciertos elementos aparecen. Antes, si se fijan, aparecía por acá un punto: Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Cali, las ciudades principales, y se representan como un puntico. Si vemos ahora acá, empiezan a aparecer muchos más municipios, empiezan a aparecer por acá unas vías secundarias, y empezamos a poder reconocer más elementos en el territorio. Eso es una escala que es, digamos, simplemente es una escala que está más cerca del territorio, la estamos viendo mucho más cerca. Estamos viendo también algunos límites municipales, y son límites imaginarios todos, pero igual lo estamos viendo en el mapa. Si nos acercamos un poquito más, Bogotá deja de ser un punto y se convierte como en una red de carreteras que podemos, si dibujamos algo acá alrededor, podemos dibujar y nos damos cuenta que es un polígono. ¿Y eso qué quiere decir? Que Bogotá ya no es un punto que no se puede medir, sino es un polígono al que podemos medirle el área. Bogotá mide 20 kilómetros por tantos kilómetros, es decir que el área de Bogotá es tanto. A esta escala podemos decir eso, a las otras escalas no, podemos decir Bogotá y Cali están a tanta distancia, pero no podemos decir cuánto miden. Si nos acercamos un poquito más, vamos a darnos cuenta que aparecen, por ejemplo, municipios muy pequeños como Guaté. Aparecen vías, aparecen límites, aparecen cuerpos de agua, y empezamos a ver otros elementos. Y si nos acercamos mucho más, podemos encontrar ya una red de carreteras, podemos encontrar negocios locales, podemos encontrar todo lo que se les ocurra en el territorio. Y por eso, por ejemplo, los planes de ordenamiento territorial tienen que usar escalas muy detalladas, porque si no, pasa lo que ha pasado en los 600 y punta de municipios de Colombia que tienen demandados los POTs, porque no funcionan, porque los hacen a escalas que son inservibles. Nosotros no podemos asumir que una unidad en el territorio a una escala 1/100.000 es igual a 1/10.000. ¿Y a qué me refiero con esto? A esta escala, como pueden ver, podemos ver, por ejemplo, acá carreteras, podemos ver negocios locales que a otras escalas no se pueden ver. Pero si nosotros nos alejamos de la superficie, pues estamos dejando de ver estas cosas, y para un municipio que necesita hacer su planeación, pues esto no funciona. Esto es lo más importante de la escala. ¿Y la escala quién la define? La escala la define el investigador. La escala la define el trabajo que necesitamos hacer. Si nosotros necesitamos hacer o reconocer los ecosistemas de Colombia, pues una escala 1/10.000 no nos sirve, porque va a ser costosísimo, porque va a ser innecesario, sino que tenemos que alejarnos un poco. Tenemos que dejar de reconocer ciertos elementos, tenemos que asumir que ciertos elementos son iguales. Y si necesitamos hacer, por ejemplo, la planeación de una carretera, pues necesitamos estar mucho más cerca de la realidad. Y esto, pues a veces pongo un ejemplo que es como si nosotros pudiéramos tener una de esas maletas que vuelan. Si estuviéramos en Bogotá y empezamos a subir y a subir y a subir y a subir, vamos a ver a Bogotá como un polígono más chiquito, como un punto, y en algún momento ya no lo vamos a ver más. En esa medida es que se hacen los análisis en la cartografía. ¿Qué necesitamos? ¿Ver más elementos o abstraer más elementos? Eso depende de la pregunta de investigación que nosotros tengamos. Y como les decía, es distinto la escala de análisis a la escala de representación. Lo vamos a ver en un mapa más adelante. ¿Qué es la escala de análisis? Lo que les acabo de decir, de conocer, por ejemplo, los ecosistemas de Colombia. Eso lo podríamos hacer a una escala 1/100.000, donde 1 centímetro es igual a 1000 metros en el territorio, es igual a 1 kilómetro, y acá tenemos toda una tabla de proporciones, pero esa tabla de proporciones de distancia también afecta a las áreas. Es decir, que si nosotros estamos trabajando una escala 1/100.000,
el potrero del vecino que mide media hectárea no se va a reconocer. Si nosotros estamos trabajando solo por hablar de ordenamiento territorial, por lo que estamos hablando de cartografía física, sin meternos a la cartografía social, la mayoría de estudios requieren definir una escala. Y eso depende también del nivel administrativo. Si lo hacemos a nivel de departamento, vamos a usar una escala de municipio, de vereda, y si hacemos una planeación local, vamos a necesitar utilizar otra escala. Pero la escala de análisis que les acabo de explicar no es la misma de representación. Este es un mapa en donde, aunque no se ve muy bien, la escala dice 1/25.000 acá. La escala de representación es 1. La escala de gráfica es 1/25.000. Así se está representando, es decir, que si nosotros medimos 1 centímetro en el territorio, pues va a representar 250 metros, perdón, 1 centímetro en el mapa va a representar 250 metros en el territorio, ¿sí? Entonces, esto que aparece acá son los bosques, el bosque seco de los Montes de María. Pero la escala con la que se hizo eso es una escala 1/100.000. Es decir, que acá hay elementos que no se están viendo. Si nosotros usamos esta escala gráfica, no podemos asumir que acá vamos a ver bosques. Seguramente por acá hay bosques más pequeños, pero como la escala de análisis, el analista espacial que hizo esto dijo, esto es una escala 1/100.000 porque voy a hacer un análisis de todo el departamento. Entonces el que lo representó acá, pues dice, no, yo estoy usando una escala gráfica tal, solo para acercarme un poco más al territorio. Pero con esto no podríamos hacer planeación territorial, no podríamos decir, hay que reforestar por acá y por acá no hay bosques y por acá no. No podemos asumir eso, tenemos siempre que saber cuál es la escala de análisis y cuál es la escala gráfica. ¿Cómo podemos saber eso? La escala gráfica siempre aparece acá. Y los elementos del mapa pues son una escala que aparece, bien sea en número o bien sea representada gráficamente, y por acá aparece una información chiquita donde siempre nos van a decir, o siempre nos deberían decir más bien, cuál es la escala de análisis. Entonces, no, mire, esto se usa una imagen tal y una escala de análisis uno tanto, 1/100.000, 1/75.000, no sé qué. Entonces, en ese caso vamos a entender que acá hay elementos que no se están viendo. Es decir, que no estamos viendo la cantidad de bosque que debería estar en el territorio, no vemos las vías, no vemos los corregimientos, se están perdiendo muchos elementos en el territorio. Pero vuelvo y le repito, eso depende del objetivo que tengamos en nuestro análisis. En este caso, nosotros queríamos con el observatorio ver la cantidad de bosque seco que el Estado colombiano decía que había en los Montes de María y luego compararlo con otro estudio que realizamos para ver realmente a una escala más detallada cuánto bosque había en esas zonas. Y eso, para eso usamos ciertas fincas que estábamos trabajando en restitución de tierras para saber cuánto había cambiado la cobertura de bosque a partir del conflicto armado. Los elementos del mapa en este caso, por lo que tiene, digamos, dos momentos, un momento gráfico donde queremos verlo y un momento numérico donde queremos saber cuál es el área, pues tienen una representación gráfica, tienen una representación alfanumérica donde dice la finca tal tiene tanto, la finca tal tiene tanto, tiene una leyenda o unas convenciones donde los colores nos empiezan a decir qué significa cada color, tiene un mapa pequeño de ubicación, esto no siempre está, a veces sí está, a veces no, y esto tiene el norte, pero ahora ya no se usa tanto, porque normalmente asumimos que como está el mapa, pues está el norte. Y esto vuelve y juega, es una construcción de poder de ciertos países que iniciaron la cartografía y dijeron el norte es este y el sur es este y punto. Pero eso tampoco es así. O sea, nosotros podemos, si queremos, representar un mapa al contrario. Y eso es muy importante cuando hagamos cartografía social, porque aunque nosotros de pronto entendemos que el norte está arriba, cuando vamos a terreno y ponemos un mapa, eso se vuelve un problema. Porque empiezan, no, eso el norte no está ahí, Cartagena es hacia el otro lado, no, María la Baja, San Onofre, no sé. Entonces empezamos a ver que los elementos que realmente ubican a las personas, pues no son estos, sino que son otras cosas. Y ahí empezamos a entender, oiga, la cartografía física, aunque sí nos da ciertos elementos, tenemos que trabajarla más para hacer ejercicios de análisis social. Finalmente, pues tiene por acá una información donde dice quién lo hizo, para qué proyecto, no siempre tiene eso, y tiene las proyecciones. Pena, pero es que no me quedó claro lo de
como que el mapa está a escala 1.25.000, pero el análisis es a 1.100.000. Ahí ya me perdí. Listo. Esta información de este mapa la produjo el IDEAM. Pero entonces esta información la produjo el IDEAM para todo el país. Estas cositas verdes que ves ahí son el bosque seco de esa zona, pero el IDEAM cuando lo hizo a una escala nacional, por lo cual tuvo que usar una escala 1/100.000, principalmente pues porque es más barato y las imágenes con las que hacen eso no son tan costosas. Cada elemento que aparece acá es mayor a 25 hectáreas. Eso dice el análisis 1/100.000. No se pueden reconocer elementos menores. Pero yo hice la representación de esto a otra escala, está mucho más cerca. Si lo hubiera hecho una escala 1/100.000, seguramente no se alcanzaría a diferenciar ni siquiera este cuerpo de agua. Y lo hice simplemente para representar cómo el Estado colombiano, cómo el IDEAM había demostrado que había bosque seco ahí, poquito pero que había. Si hubiera sido el análisis a escala 1/25.000, muchos más pedazos de bosque hubieran aparecido acá, porque empezamos a reconocer más elementos en el territorio. Las escalas 1/100.000 son escalas poco detalladas, no detallan todos los elementos del territorio. Las escalas 1/25.000 que se acercan a la realidad, recuerda que la realidad es 1 a 1, cuando el territorio y el mapa son iguales, y empezamos a alejarnos 1 a 10, ahora ya estamos abstrayendo un poquito 1 a 100 y 1 a 25.000 en este caso, pues estamos viendo el territorio de cerca, pero el análisis no está realizado a esa escala. Y volvemos al mismo problema de la Van der Ham. Nos pueden mostrar un mapa de la Van der Ham en cerquita, pero el detalle del análisis no es el mismo. Entonces, en ese momento estamos diciendo que hay elementos que no aparecen y estamos diciendo mentiras. Quiere decir que, por ejemplo, las curvas de nivel, la información hidrográfica está a 1/100.000 porque no había más información disponible, pero yo la puse en una escala a 1/25.000 con lo que había. Exactamente. Eso puede pasar, por ejemplo, el río Bogotá. Si lo representas a una escala a 1/100.000 se va a ver como una línea. Pero si lo representas de pronto a una escala 1/10.000, ya no va a ser una línea sino un polígono, va a ser mucho más ancho, vas a poder medir el área, se van a poder hacer muchos más análisis, pero eso depende, vuelve y juega, de la pregunta. En este caso solo queríamos saber cuál era la distribución de bosque seco que decían que había ahí, pero cuando nos vamos a territorio nos damos cuenta que hay mucho más de lo que están mostrando en un mapa. Pero con eso se toman, con cartografía como esta se toman decisiones, por ejemplo, de política pública, de cuánto le vamos a invertir a los bosques, y realmente no es tan detallado. Y eso es un problema, digamos, un problema en la planeación al final. Cuando hacemos planeación desde el nivel central, y se nos olvida que las regiones también podrían tener una cartografía igual de buena. El único departamento en Colombia que tiene una cartografía aceptable es el Quindío. Y son los únicos que se han puesto a invertir un poco para hacer una planeación del territorio buena. Y les ha funcionado bien, porque con información buena pues podemos tener buenos presupuestos y no vamos a gastar plata innecesariamente. Por ejemplo, creando un parque nacional acá, ¿sí? Cuando podríamos pensar en muchas más otras cosas si tenemos distinta información. ¿Tienen más preguntas? De pronto voy como Entonces, luego de esto, de un poco del recorrido de la cartografía física, donde vemos que se reconocen algunos elementos que la cartografía social quizás también podría reconocer, pero de otra manera, vemos que hay un nuevo papel de la cartografía social y algo que se llaman los sistemas de información geográfico participativos. Y esto está en este momento en auge. El nuevo papel de la cartografía social consiste, y eso lo considero yo, no lo dice nadie, consiste en intentar volver mucho más robustos los mapas. Porque que nosotros veamos un bosque, una carretera y una laguna no nos dice nada. Nos dice como si ahí no hubiera gente, como si ahí no hubieran procesos sociales, como si ahí no existiera una construcción social del espacio. Entonces el nuevo papel de la cartografía consiste en intentar usar esos mapas que ya están. Los sistemas de información geográfico participativos intentan tomar la información que ya está y hacerla más robusta. Y hacerla más robusta en términos de entender las personas cómo entienden o cómo viven su territorio, más bien. Para eso, digamos, esto no lo vamos a ver en esta clase, sino lo vamos a ver en el siguiente ejercicio. Hay, digamos, 3 herramientas que utilizamos, que son la cartografía social,
vimos el primer ejercicio de cartografía social donde lo espacial no es tan importante, el que les mostré de los dos mapas diferentes, pero yo creo que es uno de los primeros pasos más importantes cuando nosotros vamos a territorio. Sentarnos con la gente y ver cómo ellos entienden el territorio. A partir de eso nosotros podemos empezar a preparar información para que cuando volvamos a ir podamos ubicarlos, podamos entender ellos cómo están viendo las distancias, los cambios, etc. Entonces la cartografía social para mí sirve, digamos, para dos cosas o tres o cuatro cosas importantes. Para la identificación de hitos cartográficos en una primera medida, y esto quiere decir reconocer cómo las personas llaman o le ponen nombre a lo que los rodea. Para comprobar si lo que nosotros llevamos, si decimos que una quebrada se llama Arroyo del Toro, si las personas saben que esa quebrada se llama Arroyo del Toro, porque como les mostré, la cartografía se construye a partir de imágenes satelitales, y esas imágenes satelitales generalmente pues se pone un nombre, pero ese nombre corresponde de pronto a algo que alguien dijo que no es verdad, o una información que está totalmente desactualizada. Y si nosotros nos vamos luego con una cartografía que no tiene los nombres que entienden las personas, pues no vamos a lograr hacer ningún ejercicio ni facilitar la ubicación. Nos sirve, por ejemplo, para entender ciertos cambios. En los playones de Sincerín, cerca de Cartagena, nosotros hicimos un ejercicio de cartografía social, exclusivamente social. Queríamos saber cómo las personas percibían el cambio en la ciénaga. Entonces nos pusimos a dibujar unos mapas con ellos y nos mostraban cómo la ciénaga en un principio era muy grande y luego se había hecho más pequeña, más pequeña, más pequeña, se había reducido la pesca y las personas se habían tenido que ir. Luego hicimos un ejercicio con cartografía física para comprobar si la ciénaga había disminuido su área y no había disminuido nada. Era algo que percibía la gente. Nosotros nos preguntábamos, pero ahí sí encontramos, era que la ciénaga no había perdido área, sino que le habían cerrado un boquete y ya no había pesca, y había perdido profundidad. Pero el área seguía siendo la misma, pero ya no, la gente no podía pescar ahí y lo representaba como si la ciénaga se hubiera muerto. Entonces, esos cambios podemos verlos en la cartografía social y podemos apoyarlos en la cartografía física para realmente ver cuál es el cambio verdadero que hay en el territorio. Es decir, la propuesta de ese tipo de cartografía sería una cartografía mixta. Sí. Incluye el componente físico, cartografía, digamos, mental y más occidental, cultural, como lo comentaba antes, una cartografía física que constituye también a los ejercicios de cartografía como la vida y la social construida. Son unos ejercicios que realizamos desde la experiencia del Observatorio de Territorios Étnicos, porque a veces cuando nosotros usamos la cartografía social, y digamos no es por demeritarla, pero las instituciones del Estado no les sirve. Entonces dicen, no, eso lo dibujó alguien, no sirve para nada. Entonces para poder llegar a un nivel de negociación mucho más grande, hacemos ejercicios más amplios. Pero esos ejercicios siempre tienen que partir de comprender cómo las personas entienden su territorio, cómo lo leen, cómo lo caminan y cómo lo viven. Si nosotros no logramos entender eso como facilitadores de los procesos, pues simplemente no vamos a poder llegar a ningún resultado. Entonces, por eso yo creo que uno de los primeros pasos, y siempre los primeros pasos que hacemos en nuestros ejercicios de investigación, es la cartografía social e irnos con las personas a recorrer y a entender sus territorios, y a entender cómo los viven, cómo los caminan, cómo tienen las nociones de ese espacio, para luego sí poder empezar a apoyar mucho más con otro tipo de cartografía. Los ejercicios que realizamos nosotros en el observatorio son mixtos. Comenzamos con esto, que es un ejercicio mucho más interno para nosotros, y luego intentamos hacer dos cosas importantes: preparar a las personas a entender cómo funciona la cartografía física a partir de unos ejercicios de formación sobre cartografía, y luego empezar a leer el territorio desde esa perspectiva. Eso nos ayuda especialmente para los trabajos de negociación, aunque se empiezan a perder ciertos elementos. Empezamos a perder la percepción de las personas, cómo leen el territorio, se empiezan a perder ciertas cosas, pero lo tenemos muy vivo en la cartografía social, y el reto está, y creo que el reto también de lograr conectar las ciencias sociales con la geografía física, es cómo nosotros podemos hacer ese puente entre la cartografía física y la cartografía social, y cómo podemos hacer que los mapas tengan tanta información que sirva realmente para leer el territorio desde los ojos de las comunidades.
siempre hacemos los trabajos en grupos focales, porque la memoria colectiva es mucho más valiosa y tiene mucho más matices, porque empiezan a armarse discusiones dentro de los grupos de no, eso no era así, eso pasó en este año, y empezamos a volver mucho más robusto el ejercicio de investigación. Acá en este momento empezamos a hacer un ejercicio mixto, donde luego de entender el territorio, luego de comprender esas nociones de espacio, podemos irnos con unas imágenes base y decir, mire, esto que usted llama el arroyo del Toro y esto que usted llama el Cerro Aguacate están por acá, acá está la casa de Don Isidoro, acá está no sé qué, y las personas, ah sí, mire, este es el camino, esta es mi parcela, esto no sé qué, empiezan a volverse unos ejercicios mucho más fluidos, si nosotros logramos entender cuáles son esos elementos, esos primeros elementos de ubicación que tenemos que tener en una cartografía base. Hay otro ejercicio, y eso digamos que es lo que les estaba explicando al principio de cómo se construye la cartografía física, y es la fotointerpretación, es ver que estamos viendo en la imagen un río, entonces dibujemos un río, pero bajo la perspectiva de las personas se ven muchas más cosas. Yo veo un bosque, yo soy un ecólogo y veo un bosque seco ahí que tiene que conservarse, y las personas ahí ven madera, ven cacería, ven todo de donde bajan los cuerpos de agua, ven una zona conservada, ven el bosque donde el abuelito tenía la casa, ven muchas más cosas que son muy valiosas que las rescatemos y que son muy importantes que logremos plasmarlas gráficamente. Para mí los mapas son una de las mejores herramientas de investigación, porque es una herramienta gráfica y textual, tiene los dos elementos, y en esa medida es mucho más fácil comprender fenómenos que a veces es muy difícil hablarlos. Un último ejercicio, y a veces comenzamos con estos, a veces terminamos con estos, son los recorridos con el GPS, y es irnos con las personas, ir tomando puntos, ir viendo cómo leen el territorio, ir con esa cartografía social que construimos al principio diciendo, oiga, ¿y por qué no vamos a esta parcela que fue de donde los desplazaron? ¿Y por qué no vamos a no sé qué? Y que vamos tomando puntos. Esos puntos que se toman con un GPS son cartografía física. Luego los podemos ver en un programa, luego los podemos ver en Google Earth y entender un poco cómo diseñar un ejercicio más robusto. Por eso la cartografía no consiste en irse un día y esperar que se va a recoger todo. Eso no va a pasar. Los ejercicios de cartografía que nosotros realizamos duran tiempo, porque no es simplemente ir a decirle a la gente, oye, ¿usted cómo vive su territorio?, sino nosotros intentar entender cómo ellos viven ese territorio. Entonces, los recorridos con GPS ayudan un poco a esta cartografía inicial, volverla a una cartografía física y entenderla de una manera mucho más completa. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase, porque vamos a hacer unos ejercicios prácticos. Porque acá les muestro, sí, miren, se hace cartografía social, se hacen grupos focales y se hacen recorridos con GPS. Estas son las metodologías, pero cómo funciona, pues lo vamos a hacer mejor con ciertas herramientas que nos han facilitado muchísimo. No necesariamente tenemos que ser unos expertos en manejo de software espacial para poder hacer un ejercicio de cartografía mixta, llamémoslo, sino que tenemos simplemente que conocer ciertas herramientas que están disponibles y las vamos a ver, y han funcionado muy bien en distintos ejercicios en África, por ejemplo, y en Asia, y acá pues hasta ahora las estamos implementando. Bueno, ahora vamos a iniciar la segunda fase, que es, bueno, ¿y de dónde se obtiene toda esta información de la que hemos hablado hoy? Y es cartografía física. Sí, perdón, antes de pasar a ese segundo momento, quisiera mencionar que en ese nuevo, digamos, el nuevo papel de esa cartografía social también tiene que ser, pues, la identificación de los problemas de los territorios, ¿sí? Va mucho más allá de reconocer la información que hay en el terreno, de cómo lo viven las comunidades, sino que tiene que pasar justamente por ser una herramienta que le sirva a las comunidades para realizar un diagnóstico de su territorio desde su visión, pero pues fundamentalmente tiene que ser para empezar a construir alternativas de solución a esas problemáticas, ¿sí? De manera, o sea, si no fuese así, pues terminaría siendo una recolección de información, pues, para las instituciones. Sí, exacto. Entonces, creo sí, que eso también es súper importante, porque además a partir de la cartografía, sí, he hablado un poco, como el ejercicio era un poco de cartografía física,
pero podemos hablar un poco de cómo la cartografía también sirve para identificar conflictos. Y identificar conflictos sirve para generar otros mecanismos. Pero yo creo que en ese punto también es muy importante pensar cómo nosotros como facilitadores de procesos podemos hacer que las personas se apropien de esa cartografía. Porque en un principio es difícil. En un principio es difícil entender esas nuevas nociones, pero cuando lo logran las comunidades, y esto es una experiencia viva del observatorio, logran llegar a unos niveles de negociación y de resolución de conflictos y de planeación territorial y de ver cómo se va a hacer esa gestión o hasta cómo se va a llegar a un modelo distinto de productividad, de producción agrícola. Y yo creo que claro, es súper importante eso. Y eso se reconoce, pero creo que el paso a paso es reconocer y lograr que primero las comunidades entiendan un poco esa cartografía, esto que hemos denominado acá hoy cartografía mixta, y luego de eso podemos empezar a tener ejercicios mucho más complejos. La cartografía es un medio, y esto tiene que ir acompañado de muchísimos más ejercicios. Esto no puede ser un ejercicio de se hizo y terminó, y ya tengo el mapa y ese es mi resultado. No, el mapa no, eso nunca va a ser un resultado. El mapa va a ser simplemente un medio para mostrar fenómenos, para mostrar gráficamente qué ocurre en el territorio, pero en ningún momento va a ser el fin. Voy a hacer una tesis para hacer un mapa, eso sería una bobada, no tiene ningún sentido. Tiene que siempre ir acompañado de muchas más herramientas que seguramente ustedes conocerán mucho más que yo, pues porque yo tengo una formación ya de ciencias naturales, y estos acompañados de distintas herramientas, cuando hacemos los grupos interdisciplinarios, cuando logramos sentar al Estado a negociar con las comunidades, nos damos cuenta de la potencialidad que tienen esto como medios para llegar a algún fin. Por eso siempre tenemos que saber por qué, para qué y cómo vamos a hacer esa cartografía. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Algún otro aporte? Listo. Entonces, nuestra segunda fase de la clase es ver de dónde salen los datos. Nuestra tercera parte de la clase es el manejo del GPS, pero creo que no lo vamos a alcanzar a hacer tanto, entonces la otra clase lo juntamos con nuestro ejercicio práctico. Podemos quizás hacer unos recorridos por la universidad, mirar cómo se hace la cartografía, mirar cómo se usan ciertas herramientas, pero entonces vamos a ver primero de dónde podemos nosotros, si vamos a campo, obtener cartografía. Entonces, el instituto encargado de la producción de datos espaciales de Colombia se llama el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Y otro instituto que hace eso es el DANE, pero principalmente quienes producen la cartografía es el IGAC. Entonces, si nosotros necesitamos encontrar cartografía oficial, tenemos siempre que irnos al Agustín Codazzi. Tenemos siempre que irnos al Agustín Codazzi, porque no tenemos información de veredas, tenemos la información catastral desactualizada y tenemos mucha información que realmente está inservible en este momento, pero los últimos años han intentado avanzar un poco con ciertos mapas, por lo menos básicos. Ahí me entré a algo que se llama el geoportal. Pueden encontrar acá dos tipos de datos: los datos listos, preparados, mapas ya hechos, o información que pueden usar en software de análisis espacial. Esos software de análisis espacial son QGIS, ArcGIS y otras plataformas que pueden leer archivos específicos de estos temas. En esta página, en este geoportal, pueden encontrar varias cosas: los mapas interactivos, donde se pueden hacer consultas catastrales, por ejemplo, se pueden saber las líneas de vuelo para saber dónde tenemos fotografías aéreas. Colombia tiene un banco de imágenes interesante de fotografías aéreas, y eso nos ha servido, por ejemplo, en el observatorio para demostrar la tenencia de la tierra, cuando las comunidades llegaron a un territorio. Podemos consultar las planchas, podemos encontrar los mapas de suelos, pero creo que lo más interesante es esto de los mapas que se pueden imprimir. En estos mapas que se pueden imprimir encontramos 5 categorías: los nacionales. Los mapas nacionales pues está el de fronteras, está el de las entidades territoriales, está el mapa físico-político y el mapa político-administrativo. Miren de qué año. Y esto ha variado. Wow. Y esto ha cambiado muchísimo. A veces tenemos problemas, por ejemplo, para identificar cuál es la oficina a la que tenemos que ir a hacer la solicitud de restitución, porque el mismo Estado no sabe cuál es el límite. Entonces, si vamos a un lado y dicen, no, este es del departamento del Cesar, no, esto es Bolívar, no, esto no sé qué, y se vuelve un problema simplemente porque no tenemos un mapa que dice eso. Algo que nos pasó
por ejemplo, en el territorio que les estaba mostrando ahorita con el bosque, es que nosotros llegamos y había muchas solicitudes realizadas en María la Baja, que es un municipio de Bolívar. Entonces nosotros fuimos, hicimos todas las actuaciones jurídicas, toda la investigación, y yo me vi el mapa, me di cuenta que la finca estaba en San Onofre, que es Sucre, otro departamento, otro municipio. Entonces, pues yo le consulté a la abogada y le dije, oiga, mire lo que pasa, y me dijo, nada de lo que hicimos funciona, tenemos que volver a comenzar. Simplemente por una raya que pasaba por un lado que la gente no sabía. Y la gente se autorreconoce como gente de María la Baja. Ellos no quieren ser de San Onofre, no quieren ser de Sucre. ¿Qué hace uno en ese caso? Ese es un problema que tienen con Belén de Bajirá. Es el mismo problema que tienen con Belén de Bajirá, exactamente. Es el mismo problema que, de hecho, yo no sé si ustedes sepan, hay un departamento en Colombia, no lo voy a llamar un área en Colombia que se llama NN, que se la pelea Tolima y Huila, pero no se la pelean para quedársela, sino para no quedársela. ¿Sí? Entonces ahí es como, bueno, ¿y quién se va a quedar con eso? Y el departamento NN, y la gente, ahí vive gente, ¿sí? ¿Quién le va a dar a ellos recursos? ¿Quién les va a prestar? Nada. Está ahí y uno sigue abriendo la cartografía oficial de Colombia y aparece NN. Entonces uno es como, bueno, y es dramático, quiero decirlo, para las veredas de Colombia. Es dramático saber que nosotros no conocemos ni los corregimientos ni las veredas, y que ese ejercicio de cartografía de veredas lo hizo un grupo de gente que no tiene nada que ver con el Estado, y se puso a recoger información de todos los municipios y logró hacer un mapa de veredas, pero es un buen ejercicio, es una cartografía que aporta, pero están muchas veredas unas encima de otras. Si nosotros nos ponemos a hacer planeación territorial, si llega un proyecto productivo a un municipio y a otro municipio, entonces de pronto una vereda recibe 2 veces recursos y otra vereda no recibe ninguna vez recursos, simplemente porque la cartografía está totalmente desactualizada. Nuestro mapa oficial de fronteras desde 1800, algo así como 1870, creo que a nosotros nos quitaron 14 millones de hectáreas entre Perú, Brasil y Ecuador, simplemente porque no sabíamos dónde estaban las fronteras. Cuando llegaron al territorio el ejército colombiano, estaba el ejército peruano y gente peruana viviendo ahí, diciendo, nosotros somos de Perú o de Ecuador, no me acuerdo. Y entonces creo que hicimos una guerra como de 2 días y al final le cedimos el territorio, simplemente porque había una raya por un lado que no era, ¿sí? Y eso es muy problemático, por eso perdimos como 14 millones de hectáreas, que eso es una cosa, sí, es muchísimo. Y no sé si se acuerdan del mapa de Colombia, tiene unas líneas rectas por acá por la zona de la Amazonía y luego sale así otra línea recta. Eso es derivado de los conflictos territoriales que tuvimos con Brasil, porque cuando llegamos al territorio, y si seguimos yendo a los territorios, el Estado colombiano no tiene presencia sino por una línea que dice que ahí está el Estado colombiano, pero si vamos, esa línea no significa nada. No hay instituciones, no hay policía, no hay educación, no hay salud, no hay absolutamente nada, pero la línea está ahí, entonces es territorio colombiano. Departamentos, tenemos la cartografía física de todos los departamentos de Colombia. Es una cartografía que está en muy buena resolución, pero no estoy seguro si tengo acá, no. Es una cartografía que está en muy buena resolución, lo pueden descargar simplemente presionándolo, si se le abre ahí lo pueden descargar, solo que son mapas un poco pesados. Estos mapas son para imprimir en formatos grandes, entonces podemos tener un pliego grandísimo y ahí podemos hacer, por ejemplo, un ejercicio a nivel municipal, a nivel departamental. Tenemos algunos departamentales físico-políticos, no todos, tenemos Antioquia y Chocó. ¿Por qué será? Belén de Bajirá, me imagino. Solo tenemos estos 2. Los otros deben estar, pero no los han subido acá. Tenemos este que si algún día quieren revisarlo, es la historia que les digo de cómo nos han quitado territorio, de cómo los departamentos se han quitado territorio entre ellos, viven peleando entre departamentos por quién se queda y quién no se queda con los territorios, y es una raya, vuelvo a lo mismo, es simplemente una línea que para las instituciones dicen mucho, pero a las personas no les sirve para nada. Y entonces se reconocen de un lugar y se reconocen de otro lugar y ahí. Y tenemos los mapas temáticos, creo que me había olvidado hablar de esto. Tenemos los mapas topográficos, que son los que les estaba explicando un poco de cartografía física, donde podemos reconocer montañas, ríos y podemos reconocer ciertos elementos inmóviles, vuelvo. Pero tenemos una lista de mapas temáticos. ¿Qué quiere decir un mapa temático? Que trata sobre algo.
que no es topografía, que no es relieve, es otra cosa. Por ejemplo, áreas de importancia ambiental, y vuelven a quedar en un mapa. Entonces acá podemos, por ejemplo, ver que un área de importancia ambiental es un páramo, y el páramo está delimitado, y en las noticias hace 2 años salía que el Agustín Codazzi y el IDEAMA habían terminado la delimitación de los páramos y que ninguna región se iba a quedar sin agua porque ya estaba la delimitación de los páramos. Pero cuando vamos al páramo está un cultivo de papa donde está la línea, y ahí volvemos y decimos, la cartografía no está sirviendo porque no es un ejercicio que va a ser el fin, simplemente un medio para decir, oiga, acá están los páramos y acá está viviendo 1 millón de personas, ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces, esos mapas temáticos tratan sobre algún tema. Por ejemplo, tenemos la de las comunidades negras, trabajamos mucho en el observatorio con esta cartografía, donde se muestran los límites de los consejos comunitarios. Sin embargo, el año pasado realizamos un proyecto para demostrar que las comunidades negras no son los negros que están en el Pacífico viviendo en los ríos, que el otro día de hecho descargué un mapa para colorear de niños en el que aparecía Colombia, la región Caribe, una arepa de huevo para pintar, en el Pacífico unos negros para pintar de negro, me imagino, en el Amazonas unos indígenas, y en el sur del país, no me acuerdo, como una quena o algo así, y ese era el mapa para pintar que tenían en un libro de niños. Entonces ahí, ¿qué le estamos enseñando a partir de la cartografía? Lo mismo que está haciendo Estados Unidos, de mostrar un mapa, una bandera de Estados Unidos en la Amazonía. Entonces, esta cartografía temática es la más problemática para mí en términos de poder, porque a partir de eso se hace la planeación, por ejemplo, de los hidrocarburos. Entonces nosotros llegamos al territorio y lo primero que yo reviso siempre que voy a ir a una zona es, ¿tiene o no bloque minero? Porque si vamos a territorio y tiene bloque minero, es aún más difícil trabajar en esa zona. Entonces, si tiene un bloque minero y vamos y le decimos a la gente, miren, acá hay un bloque minero que está en exploración. Ah, sí, acá viene un man y me dijo que se podía meter yo no sé qué cosa. Y ya están haciendo la exploración sin siquiera decirle a la gente qué es lo que están haciendo. Porque no necesitan ni consulta previa, ni necesitan decirle a las comunidades qué van a hacer en ese proyecto de exploración. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los mapas de atractivos turísticos y culturales. Entonces, uno saca un mapa de atractivos turísticos y culturales y se va a pasear a una región y conoce esos lugares, pero entonces si ese mapa lo hizo Aviatur, pues claramente va a haber ciertas cosas en ese mapa que no va a tener otro mapa que de pronto haga la gente. Entonces, estos para mí son los mapas más complejos, pero son los que generan discusiones más interesantes. Entonces, perdón, ¿qué es mosaico Landsat? Las imágenes Landsat son imágenes como las que vimos ahora, satelitales. El mosaico son varias imágenes pegadas de Colombia. Entonces representa como las coberturas. En ese de temáticos está el de resguardos, me imagino que está el de consejos comunitarios, está el resguardo, ok. Okay. No, y las segundas, el de los bloques mineros, ¿dónde encuentras ese mapa? El mapa o la información. Mineros, sí. Listo. Yo creo que de pronto está acá, o si no, está en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, quienes son encargados de eso. Ellos tienen algo que se llama, paradójicamente, el mapa de tierras, pero es el mapa de tierras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Entonces yo creo que de pronto este puede ser, ese lo actualizan como muy seguido, porque hacen esto que se llama las rondas, que es repartir todos esos bloques mineros al que los quiera agarrar. Entonces, sí, este por ejemplo creo que este debe ser el más actualizado, me imagino. Y ahí aparecen los distintos tipos de bloques, porque hay una exploración, en explotación, que no se puede, que no sé qué, bueno. Listo, entonces en los mapas temáticos, aunque en el Agustín Codazzi no encontramos todos los mapas, encontramos varios importantes. ¿A dónde nos tenemos que ir si necesitamos información específica? A la institución que es la encargada de eso. Si queremos saber los parques nacionales naturales de Colombia, que no creo que estén en áreas de importancia ambiental acá, tenemos que ir a parques nacionales y ellos deben tener la cartografía. Si queremos saber el catastro minero, no podemos porque no está actualizado, ¿sí? Pero podemos más o menos tener un acercamiento a alguna información que se ha generado anteriormente, pero creo que eso está desactualizado en este momento.
Si queremos saber los mapas de ordenamiento territorial, tenemos que irnos a los entes territoriales que queremos saber. Entonces, si queremos saber el mapa de ordenamiento territorial de Ubaté, tenemos que ir a la alcaldía de Ubaté, donde no lo vamos a encontrar. Entonces nos toca irnos a la Corporación Autónoma Regional, donde lo vamos a encontrar, pero es del 2006. Y eso pasa con toda la cartografía en el país, excepto esta. O sea, la cartografía nacional está muy actualizada, pero la cartografía regional, municipal y local depende mucho de cuál región estamos hablando. El Quindío tiene una información muy interesante, pero hay otros que tienen una información súper desactualizada. Yo creo que la información más problemática que tenemos es la catastral. Esa información tiene un 67% de desactualización. Es decir que la mayoría de los predios que aparecen ahí o ya no existen, o ya están englobados muchos, o ya los límites no corresponden, y de ahí se imaginarán también que surgen muchos de los problemas de tierras, ¿no? Porque entonces yo me voy y le digo, no, mire, esta es mi cédula catastral, que es la que identifica mi predio, y me voy a instrumentos públicos y la registro y me dicen, oiga, no, esa está registrada a nombre de cualquier persona. Y esa persona tiene palmas de aceite sembrado en este momento. Ah, joder, pucha, ¿y qué hago? No sé, pues es de ellos. Información catastral y esa desinformación en muchos de estos datos, pues se han generado muchos conflictos. Hay una parte que es la última que se llama los datos abiertos, pero estos ya son datos, es decir que ya tenemos que tener un nivel de conocimiento en manejo de archivos espaciales. Eso tomaría mucho más tiempo explicar el manejo de esos datos, explicar el manejo de los software, pero si alguno quiere entrar y mirar el catastro, es interesante, pues puede entrar acá, puede encontrar cómo se usan los datos, cómo es la estructura predial, el catálogo de objetos geográficos, que es lo que aparece en los mapas, y puede descargar esto, pero este formato es un formato que es exclusivo para software de análisis espaciales. Y puede descargar un conjunto de registros, puede descargar esto en formatos especializados, en fin. Puede descargar, yo creo que esto ni siquiera está en un mapa, sino que es simplemente para usar para la gente que tiene más conocimiento en esto. Entonces esto de datos abiertos son los datos que nosotros todos los colombianos estamos pagando por esto y tenemos derecho al acceso a estos datos y deberíamos usarlos, pero se limitan porque son datos que necesitan de software especializados. Sin embargo, veremos en las próximas clases que ya hay páginas que nos facilitan mucho, páginas muy amigables donde podemos ver esos datos fácilmente. Ahora, para otra página que me parece interesante es la página del Sistema de Información Ambiental de Colombia, que se llama el SIAC. Igual esta presentación pues se las vamos a mandar para que tengan estas páginas. El SIAC es quienes centralizan toda la información ambiental de Colombia, pero esta información ambiental es información nacional generalmente, y los únicos que han pasado como información regional es el SINCHI, que es el Instituto de Estudios Amazónicos. Entonces ellos sí tienen información de sus regiones. Lo interesante acá es que a veces podemos descargar la información en formato amigable, PDF, como mapas, pero generalmente están en formatos especializados que son estos que aparecen acá. El mapa de bosque no bosque, por ejemplo, podemos descargar el archivo en PDF y podemos mirar en el 2013 cómo fue los cambios de bosque o cómo era el estado de los bosques en Colombia, y podemos hacer un análisis para saber de pronto si estamos trabajando en alguna región. Oiga, no, mire, esta región tuvo una alta deforestación en cierto año y eso está acorde con algo que yo estoy viendo en mi investigación. Ya si necesitamos hacer análisis mucho más cuantitativos, pues hay que tener un poco de conocimiento en análisis espacial, pero pues digamos que acá podemos encontrar lo que necesitemos en términos de agua, biodiversidad, cambio climático. Este es súper importante, licencias ambientales, porque ahí podemos ver proyectos de hidrocarburos, áreas otorgadas, líneas de energía, para ver, por ejemplo, si por nuestros municipios, veredas o territorios está pasando alguno de nuestros proyectos o posiblemente vaya a pasar. Y esto es interesante, por ejemplo, para llevar a terreno y armar discusiones sobre eso. Sobre, oiga, si está encima de un bloque minero, ¿qué piensa sobre eso? Listo. Ahora, vamos a ver otra última parte que es, y que nos va a servir un poco,
para saber cómo podemos empezar a pensar nuestros ejercicios de cartografía mixta, y es saber de dónde podemos descargar imágenes satelitales como las que vimos. Hay distintos tipos de satélites y la mayoría que son buenos cobran, y cobran bastante. Por ejemplo, creo que una foto de Bogotá de un satélite de alta resolución puede costar por ahí unos $30.000, una cosa así desproporcionada. Entonces, claro, si nosotros estamos haciendo una investigación pequeña, pues se nos sale de las manos usar esa información. Sin embargo, hay información que está gratuita, que producen la NASA produce una, que es lo que me preguntaba sobre Landsat. Landsat es un satélite que es de la NASA. Hay otros satélites de Europa, hay satélites de Rusia, hay satélites de China. Venezuela tiene un satélite meteorológico, Perú tiene satélite y Colombia no tiene satélite. De hecho, sí tiene uno. Mandamos una cámara GoPro en un satélite y no sé si al fin llegó o no, la verdad. No sé. si hubiera llegado, no sé qué podemos hacer con esas cosas. Pero bueno, igual es un primer paso para tener los satélites. Pero yo creo que estamos solo acá. ¿Tú crees que me apague esa grabación? No, solo acá. Creo que los que tumbaron el proyecto para que Colombia tuviera un satélite fue Cambio Radical, porque nosotros íbamos a lanzar un satélite, íbamos a hacernos a un satélite que nos hubiera servido un resto para hacer muchos estudios y era muy bueno, y no sé, esos recursos se fueron para otra cosa y se acabó el proyecto, y eso nos hubiera servido mucho porque hubiera sido información abierta, de calidad, y que nosotros hubiéramos pagado por eso. Entonces no hay que comprarla porque ya la pagamos con nuestros impuestos, pero pues no pasó. Entonces hay que esperar otros años para ver si logramos hacer eso. Esta página que les pongo acá se llama Globis, y Globis es una página de la NASA, donde podemos nosotros ver imágenes satelitales. Hay algo súper importante antes de usar esta página. Que no tenían buena resolución. Los últimos 10 años podemos encontrar información de muy buena calidad, gratuita, y que podemos hacerle distintos tratamientos. Además, podemos descargarla como una imagen para que la podamos imprimir si no tenemos mucho conocimiento de software. Me voy a acercar a mi hermoso pueblo que se llama Ubaté. Me perdí por acá. Voy a apagar acá. Entonces me voy a acercar acá. Miren, acá estoy nos muestra un mapa base, y por acá nos muestra una lista con un poco de cosas: Aster, DOG, ALI, Hyperion, Global Land Survey, etc. Todos estos son satélites, y a todos estos podemos tener acceso gratuito. Es que se pongan a explorar. Algunos son simplemente representaciones de agua, o satélites que mandaron con muy mala resolución hace muchos años, pues que hace muchos años seguramente era muy buena resolución, pero ahora no nos sirven tanto para los estudios. Y tenemos el grupo de satélites Landsat, que es los que tienen mayor cantidad de imágenes satelitales disponibles, de una calidad relativamente buena. También tenemos Sentinel, que es de la Agencia Espacial Europea, de muy buena calidad, solo que están como desde el 2012 para adelante. Tenemos OrbView, que no sé, no estoy seguro, pero este es nuevo. Y tenemos varios Landsat, de 1 a 5, de 4 a 5, de 7 a 8. Entonces, Landsat 1 está como desde 1970, Landsat 2 se explotó, Landsat 3 se explotó, Landsat 4 se explotó, Landsat 5 lo tenemos desde 1980 hasta la actualidad, creo. Landsat 6 explotó. Landsat 4 y 5 tenemos imágenes también buenas. Landsat 7 funciona hasta el 2002 porque en el 2002 se dañó algo, entonces se ve así como rayado, entonces no funciona. Y tenemos Landsat 8, que es un satélite que lanzaron tal vez en el 2009 2010, tiene muy buena resolución para hacer, por ejemplo, estudios actuales. Nosotros en el observatorio usamos a veces Sentinel para saber dónde están los cultivos de palma, para saber el área, para reconocer elementos muy específicos, porque tiene una resolución relativamente buena. Si queremos descargar cualquier imagen, simplemente prendemos acá. Vamos a ver, por ejemplo, Landsat 8. Y lo que pasa es que se van a cargar las imágenes.
¿Qué pasa con las imágenes satelitales? Que son satelitales y toman las nubes. Entonces tenemos que ponernos a buscar y a ver cuál imagen nos sirve, en qué época del año hay menos nubes en esa región. Uno tiene que ser muy de malas para que realmente todas las imágenes tengan nubes, excepto ciertas regiones del país, ¿no? El Amazonas y el Pacífico pues tienen unas nubosidades muy altas, pero las regiones andinas, por ejemplo, en enero de casi todos los años que tenemos como ese momento de sol, podemos encontrar imágenes buenas. Una vez que prendemos el satélite podemos hacer varias cosas. Acá podemos poner un límite de tiempo, entonces quiero que sea desde 1990 y pico hasta 2000 algo. Acá podemos poner la cantidad, el porcentaje de nubes. Entonces quiero que mi imagen tenga de 0 a 10% de nubosidad. Eso pasa, a veces funciona, a veces no funciona. Tenemos acá los meses. Si queremos, por ejemplo, seleccionar un mes específico, lo que les digo, por ejemplo, enero, en toda esta región de la sabana de Bogotá, el Valle de Bogotá, el Valle de Chiquinquirá, todo eso tiene muy buena, digamos, cobertura. Y si no nos interesa tanto ponernos a buscar específicamente en esta esquinita, acá está el este, pero en esta esquinita hay como una flechita en la que se abre esto. Entonces acá podemos, cada línea de estas y cada puntico corresponde a una imagen satelital. Si la presionamos, podemos ver una por una. Ah, esta está más chévere, es del 2014, de febrero, del 1 de febrero. Y podemos seguir así explorando hasta que alguna de esas imágenes nos sirva. Voy a seleccionar una cualquiera, por ejemplo esta. No, está muy fea. No, bueno, sí, esta, no importa. Acá entonces tenemos varias opciones. Podemos compartirla con nuestro equipo de trabajo, podemos esconderla si estamos haciendo una selección de varias imágenes. Podemos ver los metadatos, que los metadatos hacen referencia a los datos de los datos. Estos son datos espaciales y esto nos dice se tomó tal día, a tal hora, se subió al sistema tal día, porque generalmente lo que pasa acá es que se toma la imagen el 1 de enero y sube el 2 de enero al sistema. Entonces, como si nosotros nos interesa algo específico, por ejemplo, alguna vez que dicté una clase en la Universidad del Rosario, una persona quería hacer una imagen satelital de la marcha LGTBI en Barcelona, entonces buscó su imagen, la encontró y con esa imagen hizo un análisis espacial para ver qué área tenía toda la gente que estaba ocupando la plaza. Eso fue muy interesante. Entonces con eso podemos saber la fecha en la que se tomó y en la que se subió. Cuando ya sabemos cuál imagen queremos, le damos acá descargar. Para poder descargar tenemos que estar logueados. Le damos descargar y si el internet nos funciona, nos saca una serie de opciones. Entonces, generalmente estas primeras opciones las usamos para hacer un primer análisis de la imagen. Si me sirve o no me sirve, si corresponde al área, si tiene harta nubosidad, poca nubosidad. Y esto de acá abajo, que pesa muchísimo, pesa 1 giga, son todo el grupo de imágenes que tiene esto. ¿Qué pasa con los satélites? Los satélites toman imágenes en distintos rangos de color, del espectro que nosotros como seres humanos podemos ver el rojo, el verde y el azul. Y la combinación de todos estos son los colores que podemos ver y que vemos amarillo, morado, a veces los daltónicos pues ven en otros colores, pero hay colores que nosotros no percibimos. Por ejemplo, las plantas todo el tiempo están reflejando colores infrarrojos, pero nosotros no los estamos viendo. Algunos animales sí los pueden ver y reconocer. Cuando una hoja está enferma, por ejemplo, tiene un color infrarrojo especial y los insectos no se la comen. Pero nosotros no los podemos reconocer y necesitamos ayudas de los satélites. Entonces con esto podemos, por ejemplo, hacer un análisis de coberturas y tomamos distintas bandas del espectro y las mezclamos y podemos hacer análisis espacial. ¿Qué nos sirve a nosotros en primera medida? Pues descargar una imagen que sea en color natural, porque pues es más fácil de interpretar. Podemos descargar una en color termal, por ejemplo si hay algún incendio que queremos analizar, o la temperatura de la superficie de la Tierra visualmente.
Podemos descargar una imagen de mejor calidad o descargar la imagen con referencia geográfica. Voy a descargar esta, que es como la que menos pesa, y lo que va a pasar, creo, es que va a bloquear el explorador, va a bloquear esa nueva ventana. Entonces tenemos que darle en opciones y permitir. Y ahí se va a iniciar la descarga y vamos a poder tener acceso a nuestra imagen, pues para ver un poco, hacer un primer análisis de estas imágenes básicas. Esto nos sirve para ir a terreno, imprimirlo en gran formato y de pronto hacer algún ejercicio básico de cartografía, de buscar límites. Esto es un mal ejemplo de una imagen satelital, pero pues acá las podemos descargar. Voy a descargar una de color normal, a ver si me lo permite, para que vean un poco cómo se usa. Siempre, y no es por autopatrocinarme, pero vamos a necesitar un cartógrafo a veces en nuestros ejercicios de investigación, porque eso facilita bastante el trabajo, pero nos vamos a dar cuenta en la siguiente clase que hay muchas herramientas que nos facilitan el trabajo cuando no tenemos conocimiento, digamos, especializado en estos temas. Vamos a ver la siguiente clase, herramientas de análisis libre, vamos a ver a Google Maps, vamos a ver a todas las herramientas que hay de Google. Esta es la imagen que al final se descarga. Podemos acercarnos, hacer un primer análisis, podemos explorar qué otras imágenes hay, podemos hacer muchas cosas en esta página. Esta era una de las que quería mostrarle hoy, porque pues nos sirve para pensar cómo podemos empezar a realizar esos ejercicios. Por eso les decía que la siguiente clase vamos a ver muchas más herramientas muy amigables que tenemos disponibles, que son gratuitas, que nos facilitan la vida para poder digitalizar, medir áreas, para poder hacer muchos ejercicios que a veces suman mucho, pero cuando creemos que no podemos realizarlos, pues no los hacemos, y realmente son plataformas que se han creado para que sean amigables con el usuario. Las plataformas e interfaces de análisis espacial no son amigables con el usuario, son fáciles de aprender, pero uno tiene que buscar algún apoyo para aprender eso, mientras que estas otras, uno puede entrar en línea, tiene simplemente que loguearse con su usuario, y vamos a ver cómo funciona todo en la siguiente clase. Espero que haya quedado un poco claro las nociones básicas de cartografía física, para que veamos la diferencia, cómo se construye la cartografía física, cuál es el papel de la cartografía social y esta nueva tarea de esta cartografía mixta que nos ha aportado mucho. Entonces la próxima clase nos vemos y realizaremos un ejercicio práctico, veremos todo esto realmente aplicado y vamos a aprender la última parte de la clase que sabía que no le iba a alcanzar a dictar hoy, que es el manejo del GPS. Y el manejo del GPS, no GPS, sino también cómo nuestros celulares se pueden volver GPS. Entonces eso va a ser un poco lo que vamos a ver en la siguiente clase. Gracias. Gracias. Porfa, nos vemos en la próxima clase. Los salones que quedaron reservados, de hecho hoy se había pedido un salón para 100 personas para no estar así apretados, pero hubo una confusión. Las próximas dos sesiones son en el edificio 27, salón 608. Igual confirmamos en el correo, enviamos. Y por favor, está rotando la lista, si pueden, qué pena, la acabo de pasar, entonces está un poco tarde, pero si pueden por favor firmar ahí. Edificio 27, salón 608. 200.